Cordial saludo. Esta actividad corresponde al curso de gestión de riesgo de la fase 1, análisis inicial del riesgo. Me presento, mi nombre es Juan David Jiménez Salazar. Soy estudiante de la maestría en gestión financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN. Este curso de gestión del riesgo está presidido por el doctor Germán Luis Roldán Noguera. A continuación, vamos a ver un poco sobre la introducción sobre el análisis del riesgo. Como introducción, tenemos que en las organizaciones siempre es inherente el riesgo financiero. En cada una de las operaciones que se realizan en aras de salvaguardar la estabilidad, la solvencia y la rentabilidad, ya que existen fluctuaciones mercantiles que se presentan como riesgo de mercado, que pueden afectar directamente la liquidez, la solvencia con la cual se puede contar, teniendo consigo un tercer riesgo llamado operacional, que obedece a las fallas internas en los procesos derivados de las malas prácticas de los colaboradores, sistemas informáticos inadecuados u hechos aislados que pueden impactar en la operatividad organizacional. Entonces tenemos tres tipos de riesgos que son inherentes a las organizaciones cuando tiene que ver con el riesgo de mercado, riesgo de liquidez y el riesgo de operacionalidad. Nos encontramos también con unos objetivos que perseguimos con este tipo de actividades, que no es más que analizar los riesgos de mercado de liquidez y operacional en las instituciones financieras con el fin de comprender su impacto en la estabilidad económica y proponer estrategias eficaces para su gestión y mitigación. ¿Cuáles son esos objetivos que se persiguen con estas actividades? Identificar las principales fuentes y características del riesgo de mercado, evaluando cómo las fluctuaciones variables financieras afectan el valor de los activos y pasivos de una entidad. Examinar las causas del riesgo de liquidez y su repercusión en la capacidad de las instituciones para cumplir con sus obligaciones financieras a corto y mediano plazo. Evaluar los factores internos y externos que generan el riesgo operacional, considerando la importancia de los controles internos, la gestión del capital humano y la tecnología para su prevención. Entonces, pasemos rápidamente a visualizar o a conocer acerca sobre el riesgo de mercado. El riesgo de mercado está dado por la exposición que tienen los activos financieros, carteras o instituciones o pérdidas derivadas de movimientos adversos en los factores generados del mercado, tales como la tasa de interés, tipo de cambio, precio de acciones y precios de materias primas. Este riesgo se origina por la incertidumbre inherente a los mercados financieros globales y representa la posibilidad de que dichos factores cambien de manera inesperada, afectando negativamente el valor de los instrumentos financieros. Entonces, hoy por hoy está sucediendo algo realmente importante a manera de riesgo de mercado. El conflicto que hay entre Rusia y Ucrania impacta negativamente en algunas organizaciones que tienen como actividad la producción del agro. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque se importan muchos insumos agrícolas para la producción de esos productos agrícolas, ya sea el trigo, el maíz, la cebada, todos esos insumos que se importan hoy por hoy se han carecido porque ya las exportaciones que se hacen de estos países de conflicto no es tan fácil. Entonces, se ve obligado ese mayor productor o ese productor pequeño a buscar lo que compramos en esos países, a buscar otros países aliados en los cuales pueda yo exportar esos insumos.
ya sea el caso de China, el caso de Estados Unidos, a un precio más elevado. Entonces, si yo traigo un producto más elevado, esa materia prima más elevada para la producción interna, pues el producto que sale del mercado pues va a tener un mayor precio y esto va a repercutir en las ganancias que tenga la empresa con respecto a esa producción. Encontramos también el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez se presenta claramente cuando nosotros no tenemos la oportunidad para hacerle frente a esas obligaciones a corto y mediano plazo que se presentan. ¿Por qué? Porque no se tiene la facilidad de convertir esos activos que yo tengo en efectivo, ¿ya? Porque no tengo, porque el inventario que yo no, que tengo no es un inventario que rote fácilmente, que sea fácil convertirlo en efectivo y luego que yo tome ese efectivo pueda cumplir con esas obligaciones. También se puede presentar el caso de que mis compras y mis ventas más que todo, yo las haga de forma a crédito. Puede ser que esas compras que yo hago de forma, que esas ventas que yo hago a crédito están impactando en mi liquidez. ¿Por qué? Porque no tengo una rotación de cartera eficiente, no tengo clientes eficientes, los cuales a mí va a repercutir en el recaudo de esos ingresos, en el recaudo de esos efectivos y no puedo hacerle frente con mis efectivos a esas obligaciones que tengo. Una empresa puede ser altamente rentable, pero no puede tener liquidez. ¿Por qué pasa que una empresa sea rentable pero no es líquida? Porque sus ventas son a crédito y no se tiene establecida una política de cobranza eficaz. ¿Por qué? Porque ese dinero que nos retorna producto del pago de esa mercancía no cumple con los ciclos establecidos. A veces se establece ciclo de 15 días, 30 días, 45 días, 60 días para que nos paguen esa mercancía. Pero a veces, como suele suceder, no retorna nuestro dinero invertido en esa venta y si no retorna, nosotros no podemos hacerle frente a esas obligaciones que ya tenemos pactadas con la venta de esa mercancía. Entonces, si mis activos no se convierten rápidamente en efectivos, no puedo cumplir las obligaciones que sí se hacen efectivas. Cuando llega el plazo de pagar esas obligaciones, yo tengo que hacer efectiva esa obligación, el pago de esa obligación. Y si yo no tengo entradas de dinero sólidas que solventen esas salidas, pues me voy a ver en un desequilibrio financiero, el cual me va a repercutir en un riesgo de liquidez inminente. ¿Por qué? Porque no hago frente oportuna a mis obligaciones financieras. Nos encontramos también con otro riesgo que es riesgo operacional. Cuando nos encontramos frente a un riesgo operacional, se refiere a la posibilidad de pérdidas económicas derivadas de fallos en los procesos internos, personas, sistemas o por eventos externos. Cuando hablamos de personas, cuando no tengo el personal altamente capacitado, cuando no cumplo con el pago por falta de liquidez, el pago de los salarios porque no tengo las herramientas, los equipos adecuados para las mejoras en los productos, para las mejoras en los procesos. Y cuando tengo un sistema de información a mí, cuando no tengo un buen sistema de información que me permita a mí tomar las decisiones de manera oportuna y en el tiempo que se produce el hecho. Porque si no tengo un sistema de información financiero que me otorgue a mí la información suficiente para tomar esas decisiones que vayan en pro de la compañía, entonces no puedo detectar dónde se puede estar produciendo el cuello de botella que perjudica mi proceso. Entonces, si yo no tengo un software adecuado que me informe cómo se está moviendo la productividad, cómo se están moviendo las ventas, qué producto es más rentable, cuáles son los costos que debo disminuir, cuáles son los gastos que debo disminuir, es imposible que yo pueda tener un margen de rentabilidad óptimo y no haya ese punto de equilibrio entre lo que estoy vendiendo y lo que yo incurro, los costos, los gastos para producir esos bienes
y esos servicios que se mandan al mercado. Entonces, miren cómo están relacionados tanto los riesgos de mercado, los riesgos de liquidez y los riesgos operacionales. Porque toda empresa está regida por la ley de oferta y la demanda. Y esta ley de oferta y la demanda la produce ¿quién? El mercado, allá afuera. El entorno que está externo a la producción de nosotros como empresa. Entonces, miren la importancia de tener una matriz o conocer los riesgos que yo pueda incurrir para yo generar alternativas que me ayuden a mitigar y a reducir ese tipo de riesgos, que no van a ser, que no se van a, que no voy a poder lograr que no se presenten, porque dentro de las producciones, de la venta, de la compra, siempre van a existir esos riesgos inherentes al proceso. Pero yo debo de tratar de mitigar y reducir este tipo de riesgos. Entonces, a forma de conclusión, podemos decir que la gestión de los riesgos financieros, es especial en los riesgos de mercado, liquidez operacional, es un componente esencial para la estabilidad y la sostenibilidad de las instituciones financieras. Estos riesgos, aunque de naturaleza distinta, están interrelacionados y pueden aplicarse mutuamente si no se gestionan de manera integral y proactiva. Entonces, si nosotros no gestionamos de manera integral y proactiva estos riesgos, pues van a repercutir que nos lleven a la quiebra, que vamos a nosotros a desaparecer por no tener una buena gestión de riesgos, no hacer frente a esas situaciones que se presenten de manera extemporánea y de manera ocasional. Entonces, por ende, tenemos que tener una buena gestión de riesgos para mitigarlos y si llegase el momento de presentarlo, poder seguir avante en el proceso. Entonces, a grosso modo, pues este es un bosquejo sobre cómo podemos nosotros analizar los riesgos que se pueden presentar en la producción de algunas organizaciones. Muchas gracias.